De hoy la inteligencia artificial pues genera debate, va a crear unos cambios sociales importantes. Los cambios sociales dan miedo. Que con la inteligencia artificial hay algunos ámbitos en los que se ha metido sin ningún problema, sin generar debate. La jornada laboral es de 40 horas a la semana, ¿no? Pues con la inteligencia artificial o sin ella, seguimos trabajando 40 horas a la semana. No te creas a ciencia cierta lo que te diga la inteligencia artificial, tú tienes que saber lo que estás haciendo. A veces hace cosas muy bien y a veces hace cosas muy mal, o se lo inventa, porque a ti te ha pillado con 20 años de experiencia. Que el otro día vino mi hijo y nos dijo que les habían echado la bronca. Pues la profesora había pillado a muchos, que era súper evidente que habían hecho uso de la inteligencia artificial. Yo les digo a mis hijos: claro, ahora si lo haces con una inteligencia artificial, ni tienes que tener todo el conocimiento previo, ni te vas a tirar las 100 horas que yo me tiro haciendo una escultura. Oye, antes el arte solo se lo podían permitir los reyes y los nobles. Con lo cual llevamos 800 años de historia de belenismo. Inicialmente los belenes solo se ponían en casas de palacios, reyes y iglesias, porque eran los únicos que se lo podían permitir. Fue hace relativamente poco que el Belén pasó a las familias. Es posible que en el caso concreto del belenismo haga que pueda haber gente que se pueda dedicar a eso de forma profesional. ¿Por qué no? Que haya más que antes. Pues yo creo que van a pasar dos cosas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de belenismo, en el que pues Laura y yo, ella es Laura Nicolás, yo soy Cristina Nicolás. Buenas tardes, buenos días. Somos hermanas, somos gemelas, somos belenistas y desde hace un tiempo pues hemos iniciado esta iniciativa en el que en este podcast hablamos sobre belenismo. Y bueno, en estos últimos episodios hemos estado hablando de impresión 3D, y una de las últimas cosas que comentamos con la impresión 3D es que estamos utilizando a día de hoy la inteligencia artificial para generar los modelos, algunos, no todos, algunos de los modelos 3D que estamos imprimiendo, los estamos generando utilizando inteligencia artificial. Todos los que tenéis en la web de la UAL para comprar, que los hemos creado, tal, disclaimer, ¿no? Son todos creados con inteligencia artificial y súper orgullosa que estoy de ello, ¿eh? Efectivamente. Lo que pasa que, bueno, a día de hoy la inteligencia artificial pues genera debate, y bueno, pues oye, pues vamos a encarar ese debate, claro que sí. Vamos a afrontar ese debate porque, bueno, al final, por el simple hecho de que Laura ha dicho que todas las figuras que están en la web de la UAL han sido generadas con inteligencia artificial, pues ya viene a reflejar el hecho de que nosotras estamos a favor de la inteligencia artificial, no tenemos ningún problema con la inteligencia artificial, y bueno, vamos a explicar porque sabemos que hay posturas de todo tipo y vamos a hablar de ellas, ¿no? Lo cierto es que la inteligencia artificial ha hecho un boom en los últimos años y ha hecho un boom en absolutamente todos los ámbitos. Todos. Se puede utilizar inteligencia artificial en absolutamente todos los ámbitos. Cosa que la revolución industrial de hace 100 y pico años también generó un cambio social. Lo que pasa es que vino a ayudar con los trabajos más repetitivos o mecánicos, y ahora los trabajos más creativos o que requerían de pensamiento lógico no habíamos llegado hasta ahora. Y ojo, que la revolución industrial también trajo ajustes sociales, ¿no? Pero ya digo, como nunca había tocado los trabajos más creativos o de pensamiento o de razonamiento, y en cambio las inteligencias artificiales a día de hoy sí que están tocando también todos los procesos creativos, ya sea de escribir, ya sea de hablar, ya sea de temas artísticos, ya sea de decisiones financieras en una empresa, o sea, muchos ámbitos en los que hasta ahora decías
esta decisión la tiene que tomar una persona con datos, siempre con datos, con lo cual ya teníamos una parte, ¿eh? Pero es verdad que ahora se está tocando también ámbitos hasta ahora inimaginables, con lo cual va a crear unos cambios sociales importantes. Los cambios sociales dan miedo, y ese es parte del debate que se está generando hoy en día de qué pasará. Y la verdad es que con la inteligencia artificial hay algunos ámbitos en los que se ha metido sin ningún problema, sin generar debate. Como la medicina. Bueno, ahí incluso yo he escuchado algún debate, vale, pero en donde, por ejemplo, no ha generado ningún debate es en la informática. Los informáticos utilizan la inteligencia artificial para hacer más programas informáticos. Nosotras, bueno, somos de profesión, somos informáticas y somos programadoras. Y nosotras ya hace 3 años que utilizamos la... ¿Tres? ¿Dos? No me acuerdo. Bueno, cuando salió el Copilot de Microsoft. Porque hacemos programas, somos informáticas, pero estamos en el ámbito Microsoft, digamos. Exacto, y además en el ámbito específico de la gestión empresarial, de la contabilidad y demás. Y nosotros desde el día cero que salió la inteligencia artificial para ayudarnos a programar, lo adoptamos al momento sin ningún tipo de debate, ¿no? Y seguramente en el mundo de la informática, precisamente porque la inteligencia artificial la han creado los informáticos, sí, en el mundo de la informática no ha generado ningún tipo de debate. Tienes inteligencias artificiales que te ayudan a programar, nosotros lo utilizamos a nivel profesional. O sea, al final una inteligencia artificial se supone que es, y ahí es donde está el debate, ¿no? Es una herramienta que tiene, y precisamente, por ejemplo, en el caso específico de Microsoft, a su inteligencia artificial la han llamado copiloto, porque su razonamiento detrás es que tiene que haber un piloto que sea el que tome las decisiones finales, en este caso una persona, y el copiloto te ayuda, pero Microsoft lo que dice, al menos en esta que nosotros utilizamos, es siempre tiene que haber una persona que tome la decisión final. Que sea el piloto. Que sea el piloto, ¿no? Y por eso, por ejemplo, la inteligencia artificial de Microsoft se llama copiloto. Y en el mundo de la informática es que, en fin, las hay que te ayudan a programar, las hay que te hacen una web, las hay que te hacen todo tipo de cosas relacionadas con la informática, y en el mundo... Y los propios informáticos hemos dicho, sí, que venga. Que venga, y lo hemos utilizado desde el día cero, sin que eso nos genere ningún debate, seguramente. Porque, claro, el mundo de la informática, lo que nos ha pasado es que somos muchos informáticos, porque de hecho las estadísticas decían que cada 5 años se dobla el número de informáticos que hay en el mundo. Con lo cual en los años 70, 80, pues a lo mejor había, que fue cuando los primeros inicios, pues a lo mejor había 100, 200, 1000, al cabo de 5 años ya había el doble, 2000, al cabo de 5 años había 4000, y ese es un crecimiento exponencial. Y en el sector informático, las estadísticas dicen que cada 5 años se dobla. Pero ahora somos cientos de millones. Pero aún así teníamos tanto trabajo que como comunidad, que no podíamos asumir todo el trabajo que nos requería la sociedad. Claro, porque al adoptar la informática por la sociedad en general, cada vez se necesitaba más informáticos para hacer más software y para hacer más cosas. Y aunque cada 5 años doblábamos el número de informáticos, seguíamos siendo pocos para el trabajo, para las necesidades que hay a día de hoy, ¿no? Con lo cual, claro, el que te venga la inteligencia artificial ¿te hace tu trabajo? No, tú sigues haciendo tu trabajo. El copiloto es como si tuvieras un becario aquí al lado, que te quita parte del trabajo. Que antes de la inteligencia artificial, la informática ya no se hacía antes. O sea, nuestro tío también es informático, ¿no? Con lo cual, una generación antes que nosotras... Porque ahora ya está jubilado. Pero él, en sus inicios, decía, mi trabajo es ir, instalar pantallas, instalar impresoras.
Y en cambio, llegamos los informáticos como comunidad, no hemos dejado de crear herramientas para que eso sea más fácil. Y cuando nosotras nos pusimos a trabajar, tú ya no contratabas a un informático para que te instalara una impresora, porque los propios informáticos ya habíamos hecho que la instalación de la impresora fuera enchufar y funciona, ¿no? Con lo cual ya habíamos creado cada vez esas herramientas para decir, yo te creo la herramienta para que cada vez tú, usuario, seas más autónomo y no me tengas que pedir cosas básicas, entre comillas. Con lo cual, nosotras, desde que acabamos la carrera, o incluso nuestro tío, desde que empezó a trabajar hasta que se jubiló hace unos años, hemos tenido, o sea, nosotras cada año, cada 6 meses, hemos tenido que incrementar nuestras habilidades profesionales porque cada vez se pedía más de nosotras, porque cada vez como comunidad estábamos creando más herramientas que eran de uso propio de los usuarios, con lo cual nuestro trabajo cada vez iba subiendo un escalón de dificultad, ¿no? Claro. Y al final, pues te llega una inteligencia artificial que te ayuda a hacer tu trabajo y tú dices, yo encantada de la vida, porque al final, si con este trabajo, en lugar de tener que dedicarle 100 horas, lo puedo hacer en 70 horas, porque la inteligencia artificial me ha ayudado con las otras 30, pues ahora tengo esas 30 horas para poderlas dedicar a otro proyecto. O sea, no es que no trabaje, es que hacemos más. Es que soy capaz de hacer 2 trabajos a la vez, ¿no? Al final, la jornada laboral es de 40 horas a la semana, ¿no? Pues con la inteligencia artificial o sin ella, seguimos trabajando 40 horas a la semana. Simplemente que ahora somos capaces de abarcar más. Exacto, haces más en el mismo tiempo y ya está, ¿no? Y en este caso, ya digo, el mundo de la informática seguramente es el que ha adoptado la inteligencia artificial sin ningún tipo de debate. Sí que es verdad que algunas, a lo de la programación, porque además somos como profesoras y hacemos cursos de informática, de nuestro software, de contabilidad y tal, no a gente joven, sino ya a gente más madura, digamos, que les enseñamos, y tú siempre lo has dicho también, claro, la inteligencia artificial, para nuestro caso súper concretísimo, tú dices, bueno, como alucina, que lo habíamos dicho en el episodio anterior, una de las cosas que tiene la inteligencia artificial es que a veces hace cosas muy bien y a veces hace cosas muy mal, o se lo inventa, que le llaman que alucina, ¿no? Porque además, no sé por qué, las han programado de forma que son complacientes las inteligencias. Siempre te quieren dar la razón, ¿no? Cada vez menos, ahora lo están cambiando. Es decir, si una cosa no la sé, que te responda la inteligencia artificial, esto no lo sé. En cambio, como eran complacientes y no querían responder, esto no lo sé, lo que hacían era se lo inventaban y alucinaban, ¿no? Y bueno, a mí me pasa en el plano profesional, pues sí, a veces, básicamente lo que yo utilizo, yo me pongo a escribir mi programa, mi software, y a medida que yo voy escribiendo, la inteligencia está tan integrada que no le tengo que preguntar, sino que me va proponiendo cosas, ¿no? Y a veces, y tú las tienes que aceptar o rechazar. Aceptar o rechazar, ¿no? Y a veces, claro, yo las leo, lo que me va proponiendo, yo lo voy leyendo, y a veces lo acepto, y a veces me lo miro y digo, tú te has flipado, esto no funciona. Pero claro, aquí, por ejemplo, una de las cosas que yo veo, y ahora lo estoy viendo también en el hijo de mi pareja, que está estudiando informática, pero claro, justo está estudiando, ¿no? De decir, también no utiliza la inteligencia artificial, y yo muchas veces le digo, pero tú tienes que saber lo que tú estás haciendo, o sea, no te creas a ciencia cierta lo que te diga la inteligencia artificial, tú tienes que saber lo que estás haciendo, porque ya digo, yo al menos la inteligencia artificial que utilizo en el trabajo, yo la trato como si fuera un becario que tengo aquí al lado, ¿vale? En el sentido de, yo soy la que tengo la experiencia y el conocimiento, a ti te pido las cosas más mecánicas, pero después siempre reviso tu trabajo. Con lo cual, para poder revisar tu trabajo, tengo que tener ese conocimiento. Yo tengo que tener ese conocimiento y esa capacidad de razonamiento, y primero tengo que saber lo que quiero, tengo que saber hacerlo por mí misma, y después tengo que ver lo que me propone la inteligencia artificial, que a veces digo, no, esto no. Y después se lo corrijo y me dice, vale, y después lo hace como yo se lo pido. O a veces me sorprende, a veces digo, anda, yo no lo hubiera hecho así,
pero me ha gustado lo que me has propuesto. Pero, en fin, que yo al menos en el trabajo, esa inteligencia artificial que me ayuda a programar, la utilizo. O sea, conceptualmente para mí es como si fuera un becario que tengo al lado. Claro, pero porque a ti te ha pillado la inteligencia artificial con 20 años de experiencia. Correcto. Con lo cual, esos primeros 20 años, por narices, te tocó aprenderlo dando de golpes contra la pared, porque, bueno, pero claro, te ha pillado con 20 años de experiencia. Pero en otras áreas, como pero por ejemplo... efectivamente es lo que yo digo, que lo estoy viendo en el hijo de mi pareja, que justo tiene 18 años, que está estudiando informática. Claro, a él no le ha pillado con 20 años de experiencia, digamos, a él le ha pillado con 0 años de experiencia. Y yo a veces se lo digo, no te lo creas todo lo que te dice, revísalo, pero claro, sí... la cosa es, ¿tienes la capacidad de revisarlo? Ya, o sea, ¿Tienes la capacidad? Claro, yo sí la tengo porque tengo esos 20 años de experiencia. Pero es que es en el mundo en el que nos encontramos, y ese mismo debate... lo tenemos en el colegio. Somos 3 hermanas, aquí las 2 venenistas, pero tenemos una tercera hermana que está en el mundo de la educación, es profesora. Y claro, también habréis oído muchas historias de alumnos que les piden hacer un trabajo. Además, nuestra hermana es profesora de inglés, con lo cual muchas veces para que puedas practicar inglés, pues te piden hacer una redacción, no sé qué. Y claro, ella nos dice, es que pues te hacen las redacciones... Pues le piden al ChatGPT, quiero decir esto, ni se lo pongo yo en castellano para que me lo traduzca, es simplemente, me han dicho que describa esta foto, te paso la foto, me la describes tú ya directamente en inglés, ¿no? Y en el mundo de la educación, y mis hijos que tienen 12 años, son más pequeños, nuestra hermana trata con alumnos más grandes, pero bueno, es que el otro día vino mi hijo y nos dijo que les habían echado la bronca en clase, porque habían pedido entregar un trabajo, y pues la profesora había pillado a muchos, que era súper evidente que habían hecho uso de la inteligencia artificial y que había hecho un copiar-pegar y habían entregado el trabajo, ¿no? Y mi hijo dijo, es que, bueno, nos echaron la bronca en clase, y dijeron, tú y tú, os he pillado que esto lo habéis hecho con inteligencia artificial, con lo cual, 0 patatero en ese trabajo, ¿no? Y claro, me vino mi hijo y me dice, yo también lo he hecho con la inteligencia artificial, pero a mí no me ha pillado. ¿No? Con lo cual... Bueno, porque al final la inteligencia artificial es una herramienta, y como herramienta hay que utilizar... O sea, para mí es una herramienta que hay que utilizar, o que se puede utilizar, pero hay que utilizarla bien, ¿no? Como cualquier herramienta. Tú puedes tener un martillo, que es una herramienta para clavar clavos. Si el martillo lo utilizas para romper cristales de coches, pues esa herramienta, tú puedes decir, esa herramienta no sirve. Pues sí sirve. Lo que pasa que sirve para lo que lo estás utilizando, ¿no? Tienes que enseñar a usar esa herramienta. Y eso, que ahora podréis decir eso, que mi hijo me vino y me dijo, ha echado la bronca, ha dicho, tú, suspendido el trabajo porque habéis usado la inteligencia artificial, y él me vino y me dijo, yo también lo he hecho con inteligencia artificial, pero a mí no me ha pillado. Y ahí es donde está el tema de, yo les digo a mis hijos, ya hace 2 años, desde que salió de ChatGPT, con lo cual tenían 10, yo les digo, que ya les decían los profes, no uséis la inteligencia artificial, y yo les decía, usad la inteligencia artificial, yo me voy a sentar a vuestro lado, y yo os voy a decir cómo la tenéis que usar para hacer un trabajo, en este caso una redacción o cualquier otra cosa. Y yo les decía, lo que no puedes hacer es copiar, pegar y ni leértelo. Lo que tienes que hacer es lo que tú dices de la revisión, ¿eh? Claro, porque al final, en el caso concreto de la educación, ¿no? Claro, ¿qué pasa? La gracia de pedirle a un alumno que haga un trabajo explicando la historia del Imperio Romano, me lo estoy inventando, la gracia de pedirles que hagan un trabajo explicando el Imperio Romano es que se documenten y, por tanto, se documenten y después lo escriban en ese trabajo, y por tanto, en ese proceso de documentación aprendan sobre el Imperio Romano. Y además aprendan de redacción, de introducción, desarrollo, conclusión, aprendan... de presentación, en fin, que ese es el objetivo de la educación, ¿no? Entonces, claro, si tú utilizas, los alumnos que utilizan la inteligencia artificial, que van a la inteligencia artificial y le dicen,
mi profesora me ha pedido que haga un trabajo de 10 páginas sobre el Imperio Romano, gracias. Y el ChatGPT hace 10 páginas y tú haces copiar, pegar. El alumno, sin ni siquiera leerlo, hace copiar, pegar, imprime y lo entrega. Claro, ahí la cosa es que ha utilizado una herramienta y después, como ni se lo ha leído, ese alumno no ha aprendido nada. No ha aprendido nada sobre el Imperio Romano, no ha aprendido nada sobre redacción, no ha aprendido nada sobre presentación, no ha aprendido nada sobre estructuración. Pero eso no es un problema de la inteligencia artificial. Eso ya nos pasaba cuando íbamos a clase. Correcto. Porque nos hacían hacer los mismos trabajos. Evidentemente no teníamos acceso ni a internet, porque no existían las webs todavía. Pero ¿qué hacíamos? Pues nos íbamos a una enciclopedia, buscábamos sobre el Imperio Romano y copiábamos lo que ponía allí. Y pasaba exactamente lo mismo, que había profesores que decían: a ti te he pillado, que has copiado tal cual todo lo que decía el artículo de la enciclopedia y no has hecho ni un cambio, con lo cual yo no sé si lo has entendido, yo creo que no. Y en cambio había otra gente que en lugar de solo buscarlo de un artículo, a lo mejor iban a la biblioteca, buscaban de 2 o 3 fuentes y hacían pues ese proceso de documentarse, redactar, presentar, bla, 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 bla. Pero que la inteligencia no ha cambiado nada. Claro, ha cambiado la herramienta. La herramienta es distinta, pero en realidad, en este caso, no es que la inteligencia artificial haga más tontos a los niños, hablando de la educación. No, perdona. El que a día de hoy utiliza la inteligencia artificial de esta forma y por tanto presenta algo sin habérselo leído y por tanto sin haber entendido y por tanto sin haber aprendido nada, es exactamente la misma persona que hace 30 años hubiera ido a la biblioteca, hubiera hecho una fotocopia de una entrada de la enciclopedia. Y es que ni siquiera escribiéndolo lo mismo, es que hubiera presentado la fotocopia. Sí, no. Y lo sabía que presentaban la fotocopia. Con lo cual es exactamente... por eso yo a mis hijos les digo: tus profes que te digan lo que tú quieras. Y nuestra hermana, que hemos tenido este debate en comidas familiares, claro, nuestra hermana, como está en el mundo de la educación, pues también está, como la mayoría de profesores, pues justamente en contra, porque claro, es que si no practican, no aprenden, no sé qué, no sé cuántos. Yo digo, pues aprenderemos diferente. No lo sé, porque no lo sé. Pero claro, cuando a mí me ha pillado con 20 años de experiencia en un ámbito en concreto, eso lo veo muy claro, pero nosotras también estamos utilizando la inteligencia artificial ahora mismo para crear figuras 3D y yo no tengo esos 20 años de experiencia de hacer escultura o hacer dibujo. Pero pues aprenderé a otra velocidad, porque como ahora no tengo la presión de si quiero hacer una figura, lo tengo que aprender en los próximos 4 meses, porque tiene que... No tengo esa presión, porque como ya me salen cosas, pues que están muy bien, yo sigo teniendo el interés de seguir aprendiendo esas habilidades artísticas, pero a lo mejor en otros ámbitos no tengo ese interés. Correcto. Entonces yo, al final, como humanos, en aquellos ámbitos en los que tengamos interés, yo creo que esa curiosidad de querer aprender más y de querer saber más la vamos a seguir teniendo porque la curiosidad humana, no sé si la va... Seguramente algo va a cambiar, es que no lo sé, pero yo veo que en los ámbitos en los que tengo un interés y tengo un interés pero no tengo la experiencia previa, pues a lo mejor avanzaré a otra velocidad. O a lo mejor avanzaré, oye, yo qué sé, hablando de artistas, hablando de cuestiones súper artísticas, los que hayáis aprendido cosas más artísticas, sea dibujo, pintura o escultura, hace 30 años... teníais unas herramientas como que te ibas a una tienda y comprabas el bote de tus pinturas al óleo. En cambio, Michelangelo, hace 1500 años, o no sé de cuándo es, las pinturas al óleo no estaban en una tienda. Con lo cual, parte de las habilidades de un artista
tenían que crearse sus propias pinturas. Sí, Era parte de las habilidades. Si no tenías la habilidad de crearte tus pigmentos. De crearte tus pigmentos, no eras artista. No te bastaba con la parte del trazo, o la parte del color, o la parte de las sombras, o la parte de la composición. Esas eran las habilidades que tenías que desarrollar, pero la parte de crearte tus propios materiales, esa habilidad, hace 30 años no la tenías. No la necesitabas porque alguien lo había hecho por ti y tú vas, te compras las pinturas y ya está. Y seguramente si vinieran artistas de hace 1500 años, de hace 2000 años, pues dirían, es que claro, así cualquiera pinta, ¿no? Claro, qué fácil. Lo difícil era crear los pigmentos, ¿no? Te dirán, lo difícil no era, a lo mejor, no los estoy poniendo aquí unas analogías y unos ejemplos que no lo sé, pero es que en cualquier otro ámbito de la vida, mi mujer es modista y hace trajes a medida y estudió costura y esas cosas. Y evidentemente utiliza máquinas de coser. Pero cuando se inventaron las primeras máquinas de coser, hubo una revolución también. Y la gente decía, claro, es que te cose la máquina sola. Bueno, claro, sí, y ahora son habilidades. De hecho, curiosidad, la primera fábrica con 30 o 40 máquinas de coser que la crearon en Estados Unidos, creo, los trabajadores o la gente la quemaron. Porque les iba a quitar los trabajos. Les iba a quitar el trabajo a la gente que cosía a mano, ¿no? Y en realidad, con la inteligencia artificial no sabemos qué va a pasar porque, bueno, el futuro pues no lo podemos predecir. Pero lo que sí sabemos es podemos analizar el pasado, ¿no? Y en el pasado ha pasado, como lo que tú acabas de decir, que con las máquinas de coser, y pues la gente estaba súper en contra porque iba a quitar el trabajo de aquellos que en ese momento cosían a mano. Y lo cierto es que nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque la cosa es que cuando tú cosías a mano eras capaz de hacer X prendas a la semana, y ahora con una máquina de coser la cosa es que en lugar de hacer X prendas puedes hacer 100 veces las mismas prendas, ¿no? Sí. Puedes hacer, bueno, ahora me pasa una sola persona, o sí, bueno, pero... Bueno, yo he visto algunos reportajes que a lo mejor son un equipo de 4 personas que hacen camisetas porque uno pone la manga, el otro pone y tienen que sacar a lo mejor esas 100 a la hora, ¿eh? Bueno, o sea la cuestión es que al menos en el pasado, cuando se ha generado este mismo debate de herramientas, que en este caso eran máquinas, herramientas que iban a quitarle el trabajo a la gente, en realidad lo que pasó es que, por ejemplo, en el caso de la ropa, si antes la gente tenía 2 prendas, la de toda la semana y la de los domingos, punto, no había más. No había más, claro, había que haber modistas y gente que cosía, es decir, gente que se dedicaba a la industria de la ropa en general, y quien hacía el diseño, textil y el... En fin, en general, la industria de la ropa tenía un volumen de trabajo como para que cada persona tuviera 2 vestimentas distintas. Sin embargo, con la introducción de las herramientas, en este caso las máquinas de coser y otras muchas en la industria textil, lo cierto es que lo que ha pasado es que la industria textil ha crecido muchísimo, porque ahora, como es más fácil hacer una prenda, como es más fácil, es más barata, o sea, como es más rápido porque es más fácil, acaba siendo más barato para el consumidor, con lo cual ahora el consumidor, nosotros abrimos nuestro armario tenemos 200 y prendas. No tenemos 2 vestimentas. Tenemos, quien tiene menos, tiene por lo menos 10 vestimentas. No, bueno, 10 vestimentas, no, porque si cuentas pantalones, pero los de invierno, los de verano, los cortos, los largos, los de dormir, los de deporte, los de no sé qué, no tienes 10, no tienes 10. Bueno, he dicho el que menos. Tienes más, Sí, o sea, y por vestimenta me refería al conjunto completo. Al conjunto completo. Pero lo cierto es que, y ya digo, y he dicho el que menos, porque hay gente que quizá tiene muy poca ropa, ¿no? Pero yo qué sé, mi abuela a día de hoy quizá no tiene tanta. Cuando era más joven a lo mejor sí, ¿no? Pero la cosa es que de pasar de una industria que tenía que vestir
a X gente con dos vestimentas completas, ahora esa industria tiene que, primero, vestir a mucha más gente, porque también la población mundial ha crecido, tiene que vestir a mucha más gente y además, para cada persona, mínimo tiene que hacer 10 vestimentas y además las cambiamos cada año. Y además las cambiamos cada año o cada 2 años y máximo hay gente que tiene unos armarios que vamos, que ríete tú, que puede tener un armario de todo un pueblo de hace 300 años. Pero que alguien le diga a esa persona que está haciendo esas camisetas, que son un equipo de 4 o 5 personas que sacan 100 camisetas a la hora, que alguien les diga que no trabaja. Trabajan un huevo, trabajan un montón. Trabajan muchísimo. Lo que pasa es que lo que antes para hacer una prenda necesitaban una semana entera, ahora para hacer una prenda la hacen en 15 minutos. Sí. O sea, y eso en las fábricas súper caras, si lo vas a hacer en casa y tal, son un montón de horas, ¿eh? Pero es que lo mismo lo podríamos poner en cualquier, de hecho, yo qué sé, en la alimentación, la agricultura. Hace 2000 años, el 98% de la población se dedicaba a la agricultura de subsistencia, es planto para comer, punto, y un 2% de la población se dedicaba a otras cosas, pues eran nobles, eran capellán, eran escribanos, eran otras profesiones. Bueno, sí, ya había teatros, ya había gladiadores, exacto, pero ya digo, 98% de la población se dedicaba a la agricultura, 2% de la población se dedicaba a otras profesiones. A día de hoy, hay menos de un 2% que se dedica a la agricultura y el 98% nos dedicamos a otras cosas. Con lo cual se han creado nuevos trabajos. La peluquería, ahora en cada esquina hay una peluquería, porque ya nadie se corta el pelo en casa, que te lo has cortado tu madre o tu abuela. Ya no sabemos cortar el pelo. Con lo cual, hoy hay muchas más peluquerías y muchas más peluqueras que hace 50 años. ¿No? Con lo cual, cuando digo que a veces cuando hablamos de se crean nuevas profesiones, nos pensamos, yo qué sé, que van a venir marcianitos y que vamos a hacer cosas inimaginables, pero no. Cuando nos referimos a nuevas profesiones, yo me refiero a esto, es, si tú tiras 2000 años antes, ¿cuánta gente se dedicaba única y exclusivamente a cortar y peinar? Seguramente cero. O alguno para los supernobles, ¿no? Pero vamos, cero, muy poco. ¿no? Y ahora, ¿cuánta población se dedica a la peluquería? Muchísima más. Con lo cual, se han creado nuevos puestos de trabajo, ¿no? Exacto, quizás no nuevas profesiones. En algunas de las revoluciones, por ejemplo en la industrial, ha habido profesiones nuevas también, obviamente, porque la informática no existía antes, ¿no? Pero hay otras profesiones que no es que se hayan creado de nuevo, pero que a lo mejor antes había 10 puestos de trabajo en todo el mundo que se dedicaran a esa profesión y ahora hay 30.000 personas que se dedican a esa profesión, ¿no? Con lo cual hay muchísimos más puestos de trabajo. Y hay muchas industrias que ha pasado en el pasado que lo que ha pasado es que como ha sido más fácil hacer ese trabajo, al final, o bien porque han bajado los precios, se ha multiplicado muchísimo el consumo y por tanto esa industria ha crecido un montón, como es el caso de la ropa, y podemos poner muchísimos otros ejemplos, o hay otros casos en el que, bueno, como por ejemplo en la industria, lo que tú decías de la agricultura, al final hay más agricultura, obviamente, porque somos más personas y hay que alimentar a más gente, con lo cual ha crecido la industria agroalimentaria, obviamente simplemente porque somos más, pero la cuestión es que en este caso lo que ha pasado es que hay mucha menos gente dedicándose a eso, no a la industria alimentaria en general, porque hay restaurantes y hay de todo, ¿no? Pero en concreto... Bueno, ahí también... Bueno, espérate. Pero en concreto a la agricultura en sí hay menos gente, pero hay mucho menos gente que dile tú que no trabaja, porque en realidad sí, antes a lo mejor para conrear un campo necesitabas a 20 personas y ahora ese campo, en lugar de trabajarlo 20 personas, lo trabaja uno solo. Uno con su tractor. Y ese no trabaja solo ese campo, trabaja ese campo y los 4 de alrededor, ¿vale? Con lo cual a lo mejor el agricultor de ahora hace el trabajo que antes hacían 100 personas.
usando herramientas, utilizando tractores, utilizando, en fin, conocimiento, por ejemplo, de cuándo hay que plantar, cuándo no hay que plantar, de previsiones meteorológicas, en fin, utilizando todas las herramientas que tiene a su disposición. Un agricultor de hoy es capaz de hacer el trabajo que antes hacían 100 personas. ¿Las otras 100 se han quedado sin trabajo? No, las otras 100 ahora... Son peluqueras. Ahora una peluquera, el otro es cocinero. Profesiones que antes había menos puestos de trabajo, ¿no? Uno es peluquero, la otra es cocinera, el otro es actor, el otro es futbolista, sí. pero los otros 99 siguen trabajando. Sí. Lo que pasa es que trabajan en otras cosas. Sí. Lo que pasa es que, claro, si te pilla en la transición, ahí es... Correcto, porque si lo miras a nivel macro... A nivel macro sí, a nivel micro no, ¿no? En el caso, por ejemplo, y eso a nosotras también nos ha pillado de cerca, en el caso concreto del cambio de la fotografía analógica a la fotografía digital, ¿qué ha pasado? Que ahora hay muchísimas más fotos, o sea, ahora hay muchas más fotos que las que había antes, ¿no? Uh-huh. Con lo cual se podría decir que la industria en general ha crecido, al menos los que fabrican cámaras, no las grandes cámaras, pero bueno, todo móvil ahora mismo tiene 3 cámaras, con lo cual los fabricantes de cámaras, aunque sean así de pequeñas, en fin, ha crecido exponencialmente, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotras pues tenemos el ejemplo, una de nuestras tías trabajaba en un sitio en donde hacían revelado de fotos. ¿Qué pasa? Que cuando llegó el momento en que ya nadie revelaba fotos porque todo era fotografía digital, pues el sitio donde trabajaba acabó cerrando. ¿Qué pasa? Que le pilló con 55 años. Y claro, digamos, si a ti... Y había trabajado toda la vida de eso, porque ahora también cambiamos de trabajo cada 5 o 10 años, pero es verdad que años atrás, a la que tenías un trabajo que lo empezabas con 15 años y ahí te quedabas de por vida, ¿no? Con lo cual, o sea, a nivel individual, a ciertas personas en individual, en nuestro caso, a nuestra tía, pues le pilló que, oye, yo lo que he hecho toda mi vida es revelar fotos, ahora nadie revela fotos, nadie me va a contratar para revelar fotos, pues ¿qué hago? Hasta que llegó al momento de la jubilación, pues lo pasó mal. O sea, que siempre que hay un cambio, hay gente a quien le beneficia y hay gente a quien le perjudica, ¿eh? Pero para eso están las herramientas sociales también y los gobiernos para, digamos, en ciertos momentos, pues ver qué hacer con las personas que se han visto afectadas, en este caso, por este cambio, ¿eh? No digo que no, que eso sería otro debate que también se tendría que generar, ¿no? Pero no por eso, no por el hecho de que hubiera gente que perdiera su trabajo y ahora no se pudiera dedicar a otra cosa porque era lo único que conocía, no por eso hemos prohibido la fotografía digital, ¿no? Sino que hoy ha evolucionado, a la gente que le ha pillado a medias, pues bueno, se la ha tenido que ayudar de la forma que sea, o se han tenido que adaptar. O se han tenido que adaptar. Reinventar, reeducar. Ahora, a una persona, a tus hijos que tienen 12 años, no se les va a ocurrir como profesión revelar fotos analógicas. No. ¡Ojo! Oye, al final hay algunos estudios que te siguen haciendo tienen la cámara y te hacen la cámara esa oscura y tal, porque lo vintage... Pero claro, el número de personas a que pueden dedicarse a eso, pero lo digo porque tú también hay gente que se dedica a hacer cestos de mimbre, pero a mano y tal, y no sé qué. Lo que pasa es que se ha reducido y hay gente a lo mejor joven que dice, voy a recuperar una profesión. Sí, no digo que no. Lo que pasa es que a nivel macro, no. A nivel macro, no. A nivel micro no te digo que no, pero a nivel macro no, ¿no? Entonces, ¿eso va a pasar con la inteligencia artificial? Pues no te digo que no. ¿Y que va a pillar gente que lo pilla a medias y que se vea en cierto modo perjudicado? Pues sí, no te digo que no. Que hay que detener el uso, el avance de esa herramienta, pues no lo acabo de ver, ¿no? Y en el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora hemos puesto unos cuantos ejemplos, ¿no? En los que, en fin,
En el caso de la informática lo hemos adoptado sin ningún problema. En el caso de la educación tienen sus reticencias, pero los niños... Los alumnos lo han adoptado sin ningún problema, los profesores no, digamos, ¿eh? Porque claro, ya te digo yo que todos, ¿eh? Bueno, y los que no las han pillado... Vale, perdón. Porque ya lo hemos hablado eso. Vale. Vamos a otros ejemplos, pero en fin, la cosa es que hay otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito artístico. Sí, hay mucho debate. Y de hecho, muchos canales de YouTube que seguimos, ¿no? De artistas, de los que hacen animación, de los que hacen dibujos, de los que hacen escultura, de los que hacen de muchos ámbitos, ¿eh? Que yo sigo a muchos, porque me interesa el tema artístico, entonces sigo a muchos, y la gran mayoría han hablado, estoy muy en contra de la inteligencia artificial. Correcto. Porque ahí, por ejemplo, en el mundo artístico, que es donde hay otros ámbitos en los que también puede haber debate, ¿eh? Pero quizá el que nosotros hemos escuchado es en el ámbito artístico. Y ahí hay mucho debate en el sentido de que hay mucha gente que dice, claro, es que, a ver, es que hacer un dibujo, hacer una escultura, lo que decíamos antes, ¿no? Oye, requiere de un conocimiento, de unas habilidades y requiere un tiempo. Nosotras, por ejemplo, hemos hablado con algunos escultores belenistas que nos han dicho que se tiran hasta 100 horas para hacer una figura de Belén. Que después, hiperrealista, con muchos detalles. Que después hacen un molde y lo replican como churros. Correcto. ¿No? Pero el primero, pues han dedicado hasta 100 horas a hacer ese modelo, esa figura, que ya digo, después también se utilizan unas herramientas para poderlo replicar, como por ejemplo hacer moldes de silicona, ¿vale? Pero, claro, el debate ahora está en que, claro, ahora si lo haces con una inteligencia artificial, ni tienes que tener todo el conocimiento previo, ni te vas a tirar las 100 horas que yo me tiro haciendo una escultura. Y a lo mejor tú con esta inteligencia artificial, que tú también lo has comentado, que al final también te pasas tus horas, pero son menos. No te pasas 100 horas, sino que a lo mejor, yo qué sé, quitando la parte del aprendizaje, pero imaginad, ¿no? Que ya sabes cómo utilizarla y tal, pero a lo mejor entre que también hay un proceso creativo de decir, mira, es que yo quiero una pose de un niño subido en una piedra, mirando hacia la derecha, en fin, que también está tu proceso creativo, ¿eh? Aunque después utilices la ejecución la haga la inteligencia artificial, eso no deja de tener un proceso creativo igualmente. La cosa es que tú, en lugar de tirarte 100 horas para hacer esa figura, a lo mejor entre que se lo pides, estás en un ordenador con la inteligencia artificial, te hace algo, le dices, ay, no, pero el brazo un poco más para arriba, no, mirando más para la derecha, no, pero cara más sonriente, y le vas pidiendo varias iteraciones, te hace un modelo, a lo mejor después lo retocas, lo acabas de manipular para acabar de hacer alguna cosa ya más manual sin la inteligencia artificial, y a lo mejor en lugar de 100 horas, me lo invento, no lo sé, ahora me corregirás, a lo mejor te has pasado 6 o 10. No, pondría menos. Seguramente por figura le podríamos poner 2 o 3 por figura. 2 o 3 horas por figura. 2 o 3 horas que le dedicas. Sí. Y seguramente bajaré tiempos, creo. A medida que vaya mejorando también mi proceso, digamos. No, con lo cual aquí ahora habría gente que podría decir, no tiene mérito. No tiene mérito porque, pues claro, un artista que lo hace a la forma tradicional que es la forma tradicional de los últimos años, con las herramientas de estos últimos años. Porque si lo que tú decías, si se lo dices a un escultor de hace 1000 años, te dirá que la forma tradicional es, es distinta, ¿eh? Con lo cual seguramente los artistas, lo que decíamos antes, los artistas de hoy ya utilizan herramientas que hacen que vayan más rápido que los artistas del pasado. Y simplemente para mí la inteligencia artificial ahora es una herramienta que hace simplemente que vayas acortando tiempos. Y al final, ¿qué pasa cuando acortas tiempos en el caso del arte? Oye, antes el arte solo se lo podían permitir
los reyes y los nobles, Sí. que eran los únicos que tenían cuadros en sus castillos. Sí. Porque, en fin, tenías que pagar a alguien que se tenía que pasar años entre que conseguía sus propios pigmentos, entre que tal, y solo se podían permitir el arte. Y la iglesia. Has dicho reyes nobles y iglesia. Bueno, perdón, reyes nobles y iglesia. Eran los únicos que se podían permitir el arte. A medida que ha ido siendo más fácil, a día de hoy todos nos podemos permitir el arte. Es decir, a ver, yo no me voy a comprar la Gioconda porque no tengo millones en el banco. O sí, tú te vas a comprar una impresión, una reproducción de la Gioconda y la tienes en casa. Claro, no tengo, ¿Por qué no? no Sí. tengo el original. No tienes el original, pero tú te puedes permitir tener una Gioconda en casa. Efectivamente. Y te puedes permitir observarla. O te la miras en la pantalla del ordenador. Pero tú te puedes permitir el arte. el arte. Sí. Y te puedes permitir comprarte una figura de Belén, que seguramente años A, lo que a día de hoy entendemos como figura de Belén, años A eran las estatuas. Que decimos que son caras y valen 100 euros, entre 60 y 100 euros, depende. Pero que decimos que son caras, pero es verdad. Años A, lo único que había eran las esculturas que se ponían en las iglesias, De que hecho, eran muchísimo más caras porque las hacía ahí alguien a pico y pala. Bueno, en fin, a martillo y... El año pasado se cumplieron 800 años del primer Belén que creó Francisco de Asís, creo, con lo cual llevamos 800 años de historia de belenismo y en algún sitio he leído que efectivamente, inicialmente, los belenes solo se ponían en casas de palacios, reyes y iglesias, porque eran los únicos que se lo podían permitir correctamente. Sí, sí. Y que fue hace relativamente poco, digamos 150 años o 200 años, que el Belén pasó a las familias, primero a las familias nobles y después a las familias más humildes. Claro, ¿por qué? Porque el arte se fue abaratando sus costes hasta el punto que cualquiera se lo puede permitir. No todo el mundo puede permitirse. Hay gente que puede permitirse ahora figuras de 100 euros la figura y hay otros que van a los chinos, que hay esas figuras de, pues, más feas, de plástico. Y habrá quien se compre figuras de 1.000 euros, por decirlo. Que también las hay. Que también las hay, ¿no? Ahora, el hecho de utilizar una herramienta más, como es la inteligencia artificial, al final, o sea, ya vamos antes de la inteligencia artificial. Simplemente, por ejemplo, en la impresión 3D, que al final podrías decir que seguía habiendo un artista por detrás que había hecho el modelo, lo que pasa que ya hacía que fuera más barato. ¿Por qué? Porque ese artista 3D, su modelo, o su figura, en lugar de venderla por 100 euros, como puedes encontrar ciertas figuras de Belén, te la vendía por 3 euros. ¿Por qué? Porque no solo te la vendía a ti, te la vendía a ti y a 30 más. Bueno, porque la economía digital es muy diferente que la economía física. Correcto. El producto digital. Pero eso ya es una cosa que ha hecho abaratar los costes, en este claro. caso del arte dedicado al Belén, y al final el hecho de, además, ahora tener otra herramienta a nuestra disposición como es la inteligencia artificial, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la gente, que los artistas pierdan su trabajo. Bueno, o se van a crear más. O se van a crear más, ¿no? En el caso, por ejemplo, del belenismo, en el caso concreto del belenismo, si es que la verdad es que tampoco hay tanta gente que se dedique profesionalmente a ello. Hacer figuras. Hacer figuras, por ejemplo. Sean de barro o sean digitales, ¿no? ¿Dices? Es que no hay... Y, por ejemplo, los que había más tradicionales de barro, si es que además se están haciendo mayores. Se han jubilado, o se han jubilado y no hay gente, no hay un relevo generacional que se vaya a dedicar a eso. Con lo cual... Es lo que se llevaba hablando en los últimos años, sí, sí. Con lo cual, por ejemplo, en el caso de la introducción de una herramienta como es la impresión 3D y ahora además otra herramienta como es la inteligencia artificial, es posible que dé un boom. Es posible que en el caso concreto del belenismo haga que pueda haber gente que se pueda dedicar
a eso de forma profesional, ¿por qué no? Que haya más que antes. Pues yo creo que van a pasar dos cosas. Que a nivel profesional va a haber más gente que se va a dedicar a ello. Lo que evidentemente no puedes sacar una colección de 10 figuras al año. Tienes que sacar una colección de 200 figuras al año. O sea, sí, el paradigma va a cambiar. Pero es así, ahora no puedes hacer una camiseta a la semana, tienes que hacer 100 a la hora. Es que si no, no compites. O sea, que esa parte te tienes que adaptar, es así. Pero que me da la sensación, y no tengo la bola de cristal, pero ya lo veremos, ¿eh? Pero creo que a nivel profesional va a haber más gente, y nosotras lo estamos intentando. Seguimos teniendo nuestra profesión, pero bueno, con la web que hemos creado y las figuras que os estamos poniendo a distribución, yo me estoy dedicando muchas horas. Sí, sí. Con lo cual, creo que va a haber más gente, y quiero que haya más gente. Y también, pero a nivel hobby, a nivel particular, que yo no me quiera dedicar a ello, pero creo que también va a haber un boom en muchísima gente que dice, bueno, ahora ya no dependo de nadie, ahora ya no dependo de un escultor o de alguien que haya decidido montar un negocio de esto, ¿no? Yo estoy diciendo, yo he creado mis figuras que os las quiero poner a disposición, pero tampoco me necesitas. También te puedes crear tú tus propias figuras. Correcto. ¿No? O sea, sí, sí. Yo creo que va a haber los dos booms. Efectivamente, y yo ahora ahí, por ejemplo, voy a hacer otra analogía en la que también se está utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, en el mundo de la traducción, ¿vale? Yo tengo una conocida que es traductora jurada. Del francés al castellano, ¿no? Del francés al español, ¿vale? Y en su caso, ella es traductora jurada, que significa que hace traducciones oficiales de reglamentos oficiales, de sentencias judiciales, en fin, traductora jurada significa de documentos oficiales, demás, vale, muy bien. Ella está utilizando la inteligencia artificial. ¿Verdad que me dijiste que se lo preguntaste para poder hablar aquí en este capítulo? Efectivamente, ella está utilizando la inteligencia artificial. Ella es traductora. Ella lo podría hacer, en fin, lo podría hacer. Porque en los últimos 20 años, lo que decíamos, ¿no? Le ha pillado con 20 o 25 años de experiencia, con lo cual lo ha hecho. Correcto. Y lo que sí me decía es, bueno, yo estoy utilizando la inteligencia artificial para que me ayude a traducir, efectivamente, dice, pero la tengo que revisar, ¿eh? Digo, ya. Efectivamente, en la traducción también lo tienes que tratar como si tuvieras un becario aquí al lado, sentado, ¿no? Igual que con el arte, ¿eh? Que le tienes que quitar el sexto dedo. Efectivamente, con lo cual, ¿lo tienes que revisar? Sí, porque las inteligencias artificiales alucinan, ya lo hemos dicho. Ahora, el hecho de que ella a nivel profesional esté también haciendo uso de la inteligencia artificial, ya digo, después repasándolo, porque en el caso de las traducciones, pues a veces a lo mejor es que no tenía exactamente este significado, o esta misma palabra que se está repitiendo varias veces, no me la traduzcas cada vez de una forma distinta, sino que es una palabra clave importante en este texto. Sobre todo en textos legales. En textos narrativos ya sí que es verdad que quieren que cada vez la palabra sea distinta. Y que pero en traducciones más oficiales, si se utiliza una palabra para definir un concepto, 35 veces exactamente la misma palabra. Claro, con lo cual, que la tienes que revisar, claro que la tienes que revisar. Ahora, el hecho de que ella lo esté utilizando a nivel profesional significa que yo a nivel particular también puedo utilizar la inteligencia artificial para traducir. De hecho, yo personalmente lo he hecho. Yo hablo inglés, pero había un juego, era todo un libro de 250 páginas, era un juego que yo quería jugar con mi pareja, ¿no? Eran juegos de estos de rol, ¿no? Que por eso dice un juego de 250 páginas, porque no era un juego de estos del parchís del tablero, que las instrucciones son muy fáciles, sino que son juegos más de relato y más de tal, y que por eso son tantas páginas. Correcto. Yo no necesito la traducción porque yo hablo inglés, y el libro estaba en inglés, ¿no? Con lo cual yo me lo leo en inglés y ya está. Lo que pasa es que quiero jugar con mi pareja, y ella no habla inglés, o tiene un inglés más justo, y dije, lo voy a traducir. Y sin ser profesional, yo me lo podía haber traducido yo, porque al final hablo inglés, con lo cual me lo podría haber traducido. Lo que pasa es que dije, se lo voy a pedir al ChatGPT. ¿Por qué? Básicamente porque lo hice mucho más rápido. Porque a lo mejor si lo hubiera tenido que hacer yo, ese texto, libro de 250 páginas, yo
no sé cuántos meses me hubiera tirado traduciendo eso. ¿Te acuerdas que hace como 15 o 20 años había una película que queríamos ver con unas amigas? Y era una película que estaba en inglés, que no la habían traducido al castellano, y que teníamos subtítulos que estaban en inglés y no los habían traducido al castellano. Era una película no de las de Hollywood que vas a tal, pero una película que la queríamos ver. Pero claro, tú y yo la podíamos ver porque, bueno, pues hablamos inglés, la podíamos ver, ningún problema. Pero con estas amigas decían, es que claro, queremos ver la película, pero es que por lo menos que los subtítulos, porque no puedo ni leer los subtítulos en inglés, y tú y yo nos pasamos varias semanas traduciendo, escuchando y traduciendo al castellano, que algunas... Bueno, la cosa, efectivamente... Y ahora ni loca, yo si lo tengo que hacer eso, lo haría con una escala. Claro, efectivamente, yo lo podría haber traducido a la forma tradicional, que es yo pensando y yo escribiendo. Claro que puedo, pasa que tenía el ChatGPT y dije, se lo voy a pedir al ChatGPT que me lo traduzca. Y yo le pasé el PDF de 250 páginas y me lo tradujo. Ojo, igualmente me pasé un montón de horas, porque las 250 páginas de golpe era un poco complicado. Entonces, y además yo también le iba corrigiendo, porque había palabras clave también que yo decía, es que antes esto me lo has traducido de otra forma, es que antes me lo has puesto en otro formato, haz el favor de no sé qué, o sea, yo lo tenía que ir corrigiendo también. Aún así, claro, podrías decir, como yo a nivel particular, que yo no soy traductora, hice esta traducción, está mal porque le he quitado el trabajo a esa traductora. No. ¿Por qué? Porque simplemente si no hubiera tenido esta herramienta, una de dos, o lo hubiera hecho yo dedicando más tiempo, pero igualmente sin pagar a nadie para que lo hiciera, con lo cual el trabajo a un traductor no se lo hubiera quitado igual a nadie, porque o hubiera decidido hacerlo yo dedicando aún más tiempo, o simplemente no lo hubiera hecho. Digo, a esto no puedo jugar porque está en inglés. Voy a buscarme otro que alguien ya haya traducido al castellano. Esa es una opción. Pero aún así, esa traducción hecha es cutre, porque yo a veces me lo voy leyendo y digo, uy, esto se me pasó y no lo revisé. Con lo cual no lo podrías publicar y dejar a nivel... Claro, y además ahí también está un tema de derecho de autor también. Bueno, sí, en este caso sí. Que con el caso más artístico también está eso, ¿no? Yo esto lo he traducido y me lo he impreso en papel porque es para uso personal, ¿no? Con lo cual, pues, oye, pues yo me lo he traducido con el ChatGPT, está traducido como está traducido, que a veces hay cosas que a veces me las leo y digo, se ha flipado, pero bueno, pero me sirve porque lo estoy utilizando solo para uso personal. Claro, si yo... Otra cosa sería que hay gente que también se aprovecha de estas cosas, otra cosa sería que yo ahora yo ahora cogiera ese libro que me lo he robado y que ahora lo traduzco al español y lo vendo traducido al español sin haber contado con los derechos de autor. Pero en cualquier caso... Eso es piratería, pero eso ya existía antes de la inteligencia artificial, o sea, no es una cosa nueva. Correcto. Y en cualquier caso, claro, efectivamente, yo la herramienta la puedo hacer para hacer piratería, como es este caso, que yo he cogido un libro del que yo no tenía derechos de autor y lo he traducido. Lo que pasa es que como solo lo estoy utilizando para uso personal, pues en realidad no estoy cayendo en la piratería porque no estoy comercializando mi traducción, ¿no? Con lo cual yo no he caído en la piratería, digamos. Pero que hay gente que puede caer en la piratería, pues efectivamente. Ahora, un tema es ese, pero ya digo, simplemente la inteligencia artificial es otra herramienta más, pero que el concepto ya existía antes. ¿Y le he quitado el trabajo a una traductora? No, porque simplemente antes... o no se lo hubiera pedido tampoco, no lo hubiera pedido, no lo hubiera traducido y punto. Ahora, si ellos mismos como profesión, como industria, todos los traductores se ponen a utilizar más la inteligencia artificial, ¿qué pasará? En realidad creo yo, no tengo la bola de cristal, ¿no? Pero para mí seguramente crecerá el número de traducciones. Por ejemplo, en este caso, este libro que yo quise traducir porque no lo habían traducido. Bueno, es que, y ahora me invento los números, pero a lo mejor si han hecho este libro es original en inglés y dicen, mira, no lo voy a traducir al español, ¿por qué? Porque me cuesta, me lo invento, 20.000 euros la traducción
y no tengo suficiente público que me lo compre como para recuperar esos 20.000. A lo mejor en español sí, porque somos una comunidad muy grande de hispanohablantes, ¿no? Pero a lo mejor no lo voy a traducir al eslovaco porque me cuesta lo mismo, los mismos 20.000 euros. Pero el público es mucho más... Pero el público es más pequeño y no voy a recuperar nunca mi inversión, ¿no? Con lo cual no lo hago. Aquí ya estamos hablando a nivel de empresa, a nivel de editorial, a nivel de... Pero yo creo que, claro, si los mismos traductores utilizan también la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? Que esa misma traducción, que antes a lo mejor te cobraban 20.000 euros, ahora a lo mejor te pueden cobrar 1.000 euros por hacer esa... Ahora no, porque todavía no lo utilizan suficiente, pero a lo mejor llega un momento que son capaces de hacerlo tan rápido que te lo pueden cobrar a 1.000 euros. Y entonces la editorial a lo mejor dice, ah, bueno, si por 1.000 euros sí me interesa traducirlo al español y al eslovaco y al danés y al holandés y a muchas lenguas minoritarias, porque eso sí que soy capaz de recuperar esa inversión, ¿no? Cristina aquí está hablando de editoriales de juegos, porque además Cristina sigue un poco los juegos de mesa, pero no tanto mainstream, sino un poco indie, ¿no? De gente que está empezando, que se lo está haciendo por su cuenta, con lo cual ya sabemos que los grandes juegos como el Parchís están traducidos para el Parchís. Es igual, algunos que son como súper populares están traducidos a todos, y las editoriales los han traducido a todos los idiomas imaginables del mundo, pero Cristina está siguiendo muchos juegos de mesa, de autores independientes, digamos, ¿no? Pero es que al final, sí, y esos autores independientes no se pueden permitir esas traducciones. Porque no los van a vender. Sin embargo, si llega un momento que la traducción te cuesta 500 euros, me lo estoy inventando, pues a lo mejor sí te interesa. Porque a lo mejor sí... Y al final, en este caso, sí utilizarás los servicios de un traductor, aunque ese traductor por detrás utilizará inteligencia artificial, pero claro, alguien la tiene que revisar y lo tiene que revisar alguien que sea traductor. Y la cuestión es que este traductor, en lugar de hacer una traducción, hará 50 traducciones, porque habrá más gente que diga, me puedo permitir hacer una traducción, ¿no? Con lo cual, para mí, ya digo, al final, para mí, creo simplemente que la inteligencia artificial es una herramienta que, bien utilizada, pues, oye, simplemente lo que hace es, creo, abaratar los costes, hacer que ciertas cosas lleguen a más gente que antes no se lo podía permitir, y además, por tanto, hacer crecer en general. Lo que pasa que habrá, pues a lo mejor ahora, en lugar de necesitar, me lo invento, 50.000 traductores, a lo mejor ahora necesitas 10.000 traductores, los que sean jurados siempre van a tener que existir licenciados y tal y no sé qué, porque son cosas más oficiales, pero a lo mejor hay otros que lo hacen más, pues yo qué sé, ya me lo invento, a lo mejor hay menos traductores que se dediquen a traducir libros, pero hay más traductores que se dediquen a guías de turismo, yo qué sé, me lo invento, ¿no? Entonces, que puede pero que en realidad a día de hoy traducimos mucho más de lo que traducíamos antes. Si es que el propio Google nos hace traducciones y hay gente a día de hoy que se va de viaje y dice, me he ido a China y no hablo chino, ¿qué hago? ¿Contrato un traductor? No, la inteligencia artificial de Google me hace las traducciones al mismo tiempo que yo hablo. Y hay mucha gente que es reticente al uso de la inteligencia artificial, que dice que no se utilice la inteligencia artificial para las cosas que yo sé hacer a nivel profesional, porque a mí que no me quite el trabajo, pero después yo mismo utilizo la inteligencia artificial para otras cosas. Me voy a montar una web con inteligencia artificial. Y claro, no, ¿le estás quitando un trabajo a un informático? No. Porque no lo hubieras contratado. No lo hubieras contratado, si no fuera tan fácil hacértelo tú mismo, tú antes no hubieras pagado 30.000 euros por hacerte una web. Sin embargo, si con una inteligencia artificial por 100 euros tengo una web, pues a lo mejor me creo una web. Lo que pasa es que no hubiera costado 100 euros sin la inteligencia artificial y sin muchas otras herramientas, no es la única. Yo supongo que en el mundo artista y en otros también,
lo que dicen es, ya lo sé, la herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta, ya no hablamos de piratería, ¿eh? Si alguien te ha copiado tu diseño, eso es piratería, y eso es igual de malo ahora que antes, con lo cual ya no hablo de piratería. Es igual de malo haber utilizado un escáner en el que han hecho una fotocopia de la portada que diseñaste tú de un libro, o sea, es igual de malo que si eso lo han hecho con la inteligencia artificial. Con lo cual, o sea, si te copian y te piratean, o sea, ahí pues está igual de mal, ¿no? Con lo cual, pero la inteligencia artificial no ha cambiado nada en este sentido. Pero yo lo que me vengo a referir es que, sobre todo en el mundo artístico, claro, mucha gente dice, es que esta inteligencia artificial ahora es capaz de hacer un dibujo, pero es que, o escribir un texto, porque los autores de libros están igual, dicen, pero es que ha aprendido de mí, porque yo tengo publicado mis dibujos, mis cuadros en internet, con lo cual esa inteligencia artificial que la han tenido que entrenar, la han entrenado sobre datos míos o de la comunidad, sobre los que no tenían permisos y yo no me estoy, y a mí nadie me ha pagado. Y aquí es, la pregunta es si aquí también hay derechos de autor, no hay derechos de autor. A ese debate creo que ya no sabemos ni llegar. Yo no, la verdad es que no sé ni llegar. A esa parte sí que yo no sé llegar porque no... Sí. La web que te la hacen por 100 euros la inteligencia artificial, también la han preentrenado con el código que hemos escrito los programadores que están colgados en internet, en GitHub, en no sé cuántos, en los últimos 40 o 50 años, que es lo único que tenemos de profesión, con lo cual, por lo menos en la parte artística y en la parte de escritura, se pueden ir a haber entrenado con cosas que ya no tienen derechos de autor, porque el autor ya murió hace más de 70 años, pero es que en el mundo de la informática, imposible. Estamos todos aquí todavía, ¿eh? Claro, y yo pongo código público en internet, cosas que he escrito yo, de programas de software, y yo soy consciente que aquello que yo he escrito lo están utilizando para... Es que en el mundo de la informática lo del código abierto y el open source, es que ya nació la profesión con esa filosofía. Claro, con lo cual a mí no me importa, como al final yo, no sé, supongo que sigo teniendo trabajo y sigo cobrando mi sueldo y supongo que también yo no he visto reducido mis ingresos económicos por el hecho de que una inteligencia artificial pueda haber aprendido de lo que yo escribí hace 10 años. Porque hay cosas que las tenemos públicas, las hemos colgado en GitHub y tenemos proyectos públicos. Sí. Y sabemos que han usado GitHub, porque ha habido también debate en la comunidad. Es que incluso a día de hoy, cuando lo publicas de nuevo, te lo pregunta si se puede utilizar para entrenarme ahí. Y yo le digo que sí. Sí, tira. Que prefiero que aprenda de mí, que sé que lo hago bien, que no de otra gente que lo hace peor. Porque contra mejor aprenda, mejor me sirve también cuando yo lo utilizo como becario al lado. O sea, porque nosotras hay una web que se llama GitHub, que acabó comprando Microsoft, y Microsoft es una de las que entrena tal, y ahora te dice Microsoft, yo te dejo el repositorio gratuito y tú puedes, porque si no hay otras plataformas, te dejo el repositorio, o sea, lo usamos a nivel profesional, pero claro, una de la letra pequeña es, voy a utilizar tu código para entrenar la inteligencia artificial. Y yo le digo, sí, claro, yo le digo que sí, que ningún problema, que tú puedes aprender de mí, que ningún problema. ¿Por qué? Porque al final, como yo lo utilizo también como herramienta, a mí me interesa que aprenda de los buenos. Y en este caso, como informática, pues yo me considero de las buenas. Pues yo quiero que aprenda de mí. ¿Por qué? Porque si aprende de los malos, no me sirve. Porque a veces, lo que decía yo antes, a veces cuando me propone unas cosas que digo, has alucinado pepinos, y lo tengo que corregir, eso me supone un tiempo. En cambio, si ha aprendido de los buenos, me propone cosas cada vez mejores, con lo cual yo le digo que sí, que ningún problema, que aprenda de mí, que yo no tengo ningún problema, ¿no? Y supongo en ese caso, ya digo, yo no tengo ningún problema, ¿no? Es cierto que en el caso de escritores, artistas, dibujantes, ahí hay un debate más grande, están más en contra de estas cosas. Y seguramente yo no sé entrar en ese debate, pero... Bueno, en fin, yo qué sé, los artistas de hoy han aprendido de los artistas de Michelangelo, han aprendido de Picasso, han aprendido de... analizándolos. Ya. No sé.
Ya, de hecho, escuché un podcast hace poco hablando de animación, las animaciones, los Toy Stories y las películas de animación, que decía que muchas de las grandes productoras, porque se gastan millones en producir cualquier película de estas, y contratan a un montón de artistas, porque desde Toy Story, que, bueno, la animación 3D era limitada, a las últimas películas de animación que han salido, han mejorado mucho, han mejorado las herramientas, pero también hay muchos más artistas, los presupuestos, y que decían que había productoras que habían hecho despedidas masivas, ¿no? Y que había, pues, muchos artistas 3D que se habían quedado en la calle y que ahora, pues, no podían hacer esos trabajos. Y escuché un podcast de uno que justamente se dedica a eso y decía, a ver, por lo menos es lo que decía yo ya entiendo que a nivel micro, si tú te han echado del trabajo, pues evidentemente ahora te tienes que buscar la vida y te ha afectado personalmente, ¿no? Como pero el ejemplo que poníamos de nuestra tía que se dedicaba a la fotografía analógica. Claro, pero él decía, pero si tú te lo miras a nivel macro, si tú lo analizas, la mayoría de estos artistas 3D que trabajaban en productoras haciendo Toy Stories o haciendo Rex, se pasaban 2 años, un artista se pasaba 2 años, que es lo que se tiran en hacer la producción, que lo único que hacía era modelar el pelo. Sí, mover el pelo. Y luego había otro que era el viento. Y luego había otro artista que no... Pero decía, porque había trabajado en esto, ¿no? Decía, en realidad, la mayoría de artistas que trabajan en productoras no están haciendo trabajos artísticos, no están haciendo trabajos creativos, están haciendo trabajos bastante mecánicos. Tienen que tener el conocimiento artístico, pero él decía, estamos haciendo trabajos mecánicos. Y la parte creativa, que sería la del guión y la de la dirección, había muy pocas personas que lo podían hacer. Dice, y en cambio la mayoría de los que nos hemos metido en este mundillo es porque teníamos esa alma creativa, porque a lo mejor tenemos una historia en nuestra cabeza que nos gustaría animar, pero evidentemente no tenemos la capacidad económica de crear un equipo de 200 personas que durante 2 años se gasten unos millones en crear esa animación. Pero él decía, pero si las grandes productoras pueden hacer lo mismo con la mitad, ahora tú, con 3 amigos tuyos, con un equipo de 4 personas, puedes hacer la animación que antes no podía hacer. Y de hecho ganó un Oscar el año pasado, una animación hecha con un equipo súper pequeño, hecha con Blender, que es con un software gratuito. Con lo cual, lo que decía es, bueno, vale, te han echado de la productora, pero es que ahora se te ha abierto una mar de posibilidades que antes no tenía. Y que se dedicaba a decía, pero si antes estabas haciendo un trabajo técnico y mecánico. Sí, porque muchos, por ejemplo, yo qué sé, incluso los artistas antes de la época digital, los primeros que dibujaban, por ejemplo, los dibujos animados de Mickey Mouse, pues es que había gente que básicamente lo único que hacía era pintar los fondos. Pintar los fondos significa pintar las paredes de un dibujo, pintar los árboles y no había un proceso creativo tampoco, porque estaba el director que te decía, aquí va un árbol, tú píntalo. Y a lo mejor esa misma persona, porque se había especializado en árboles, se pasaba 10 años pintando árboles. Pues, ¿y qué pasa? Que ahora el árbol te lo pinta el ordenador solito, ¿no? Pero ¿qué proceso? Pero la cosa es que ahora yo, si quiero crear mi cómic que decía antes, ¿no? Si yo he aprendido a dibujar porque quiero crear un cómic, y hay mucha gente que entra en el dibujo porque quiere crear un cómic, pero nunca lo acaba creando, porque un cómic de 20 páginas, que tampoco es mucho, es muchísimo trabajo. Y ahora también escuchaba a uno que decía, pero es que ahora tienes la oportunidad de hacer el cómic que querías hacer toda tu vida. Claro, ¿sabes? Sí. Antes no podías. No podías, efectivamente. Con lo cual, bueno, lo que pasa es que uno tiene que reinventarse, ¿no? Y a lo mejor en lugar de entrar a trabajar en una gran productora que te hace pasarte 20 años pintando el mismo puñetero árbol una y otra vez, que te asegura un sueldo y que la parte comercial ya la tienen resuelta, la parte legal la tienen resuelta, la parte financiera, no es que lo tengan resuelto, sino que hay gente que se dedica a eso. A lo mejor te tienes que reinventar y en lugar de esperar que alguien te pague el sueldo para hacer eso, ser más emprendedor, ¿no?
y decir, me voy a crear yo mi propia editorial de cómics y hago mis cómics, los cuelgo en internet y somos dos amigos, pero claro, luego tenemos que hacer la parte financiera, la parte del marketing, o sea, no solo la parte artística, sino también Tengo que hacer la parte de gestión empresarial, tengo que hacer la parte comercial, tengo que hacer la parte de marketing, tengo que hacer la parte legal. Que también hay inteligencias artificiales que te ayudan. Correcto. Con lo cual, adquirir esas habilidades también las vas a tener que adquirir, pero también las vas a adquirir más fácil. Y yo, que no soy artista, y a lo mejor yo la parte informática ya la tengo, la parte de marketing también, porque también nos ha interesado hace años y bueno, pues esa parte, la parte de gestión, porque justamente somos informáticas de contabilidad, con lo cual la parte esta también la tenemos, y en estas, pues sí, si me puedes ayudar inteligencia artificial, pues mejor, pero yo ya tengo esos 20 años de experiencia, pero a mí personalmente lo que me falta es la parte artística, pues ayúdame, ¿no? Y en cambio, si tú ya tienes la parte artística, pues que te ayuden lo demás, no sé, pero y evidentemente tendrás que subir sí, tendrás que producir lo que decía, una colección de 200 al año, de 200 figuras, porque las vas a tener que vender a 1 o 2 o 3 euros, porque la economía digital no tiene nada que ver. No sé, pero bueno, lo que tú decías es sobre lo de los derechos de autor, que es donde está más el debate, es que nos han robado el trabajo. Bueno, pero para mí sí, ya, a la hora de aprender, ¿no? A la hora de aprender. Ya no hablo de piratería porque hemos dicho que, sino que la piratería ya es otro tema distinto, que obviamente eso, cero patatero, eso sí que... Inaceptable completamente, ¿no? Ya digo, a nivel de aprender, sí. Y ahí, al final, es un debate en cómo han generado, ¿no?, estas inteligencias artificiales. Y ya decía, yo personalmente, que soy informática programadora, ahora, en su momento también empezaron a aprender sin pedir permiso. Ahora, como está ese debate en el aire, pues ahora sí te piden permiso. Y yo, cuando cuelgo algo público en internet y me piden, ¿esto tuyo se puede utilizar para enseñar a una IA? Y yo le digo que sí. Y no voy a cobrar nada yo por eso, pero yo le digo que sí. Y ya digo, es lo que he dicho antes, porque prefiero que aprenda de los buenos que no que aprenda de los malos. Pero, ya digo, porque yo tengo la intención de utilizarla yo misma. Con lo cual a mí me interesa que aprenda de mí, yo quiero que aprenda de mí. Sí. Entonces... Pero no, claro. ¿Y si dices que no? ¿Y si no te lo han preguntado? Supongo que hay... Pero ya digo que aquí a lo mejor ya escapan nuestras habilidades de análisis, supera. Sí, porque tenemos muchas habilidades, pero no tantas. Y seguramente esta discusión más filosófica bueno, que hemos hecho muchas discusiones filosóficas, desde la educación hasta, en fin, hemos hecho unas cuantas, pero esta seguramente, pues ya digo, yo personalmente, ahora que me preguntan si quiero que aprendan de mí, yo le digo que sí. Para mí también es válido el que dice que no. Y... Hablando de modelos 3D, te tengo que decir que ahora ha aparecido una noticia esta semana que decía que Thingiverse, que es una de las webs de toda la vida, bueno, de las primeras y tal, pues que hay otra que es My Mini Factory, que también ha comprado a Thingiverse, ¿vale? Y salía una nota pública y tal, y en el mundo del modelo 3D, justamente, que es del que estamos hablando, la nota de prensa que salía cuando lo de la adquisición, entre antes decía, bueno, ahora el equipo es más grande, tal, y vamos a poder dar más servicio, y lo que ponía también es, y vamos a banear y a prohibir y asegurarnos que todos los modelos 3D que haya colgados en nuestras plataformas tengan cero inteligencia artificial y no sé qué. Y era una parte de la nota de prensa así de grande. Pues mira, los modelos 3D que he creado de mis figuras de Belén, que en algún momento pensaba que a lo mejor las podría colgar en My Mini Factory, pues de momento parece ser que no las voy a poder colgar en My Mini Factory, pero yo las voy a seguir haciendo, porque pues las colgaré en otro sitio. No sé, ¿sabes? Creo que eso pasó con internet al principio, cuando se cambiaban las canciones. Lo primero que pasó con internet fue la música, sobre todo, y al principio se intentaron poner puertas al campo. Y luego bueno, pero ahí sí. Pero luego con la música años... lo que pasó es primero la piratería, ¿no?
porque cuando empezó Internet, pues es que todos nos pirateábamos la música y... Bueno, ahora lo de piratear antes lo hemos dicho distinto, ¿eh? Ahora cuando hemos hablado de piratear hemos dicho de que intentas hacer un uso comercial no autorizado. Vale, sí, efectivamente, sí. A lo mejor ha cambiado el Hay término. distintos tipos de pirateo, uno es este, ¿no? Es el hacer uso comercial de algo para lo que no tienes permiso, coger algo, modificarlo súper ligeramente y venderlo, que al final pues también lo hacen no solo en el ámbito digital, hay pirateo, por ejemplo, en la ropa, hay, pues, no... Y en el arte. Anda que no ha existido toda la vida las falsificaciones, ¿no? Exacto, eso es una cosa, y ahora lo que digo es, el pirateo que existía primero en Internet es simplemente el hecho de que, por ejemplo, en lugar de comprar la canción, me la descargaba gratuita, ¿no? Exacto, en lugar de alguien la compraba, la ponía, la subía en algún sitio y los demás, en lugar de comprar ese CD, ese álbum o esa canción en particular, lo que pasaba es que nos lo descargábamos. Como lo encontrábamos gratuito porque alguien lo había colgado, pues nos lo descargábamos y por tanto escuchábamos esa canción o veíamos esa película sin pagar por ello. En eso sí se pusieron en eso sí pusieron las herramientas, sigue existiendo a día de hoy, no digo que no, pero bueno, a los principios de Internet es que era espectacular, ¿no? Había 1001 sitios donde te podías descargar cosas. Y aparecieron Netflix y aparecieron Spotify para la música. Exacto, y aparecieron plataformas como Netflix, como Spotify, y son dos ejemplos, hay muchísimas otras. Y en su momento empezó y fue pues ya digo, para los músicos y para los productores de cine y de televisión eso fue fatal. Pero bueno, poco a poco pusieron las herramientas, pero ojo, para combatir el piraterismo, la piratería, que es una cosa, pero no para combatir la productividad, porque a día de hoy hay muchísima más música y muchísima más producción audiovisual, YouTube. Como por ejemplo YouTube. Ahora, en el caso de YouTube, ha llegado el momento en que tú, con una cámara de móvil, como estamos grabando nosotras ahora mismo, con un móvil, o sea, ni siquiera es una cámara, digamos, bueno, sí es una cámara en condiciones, porque a día de hoy son muy buenas, ¿no? Pero con un móvil estamos haciendo una producción audiovisual en la que estamos haciendo un debate con más o menos calidad, no tiene una calidad cinematográfica, ni efectos especiales, ni todo lo que tú quieras. Tampoco nadie nos está pagando por estar aquí. Ya llevamos 1 hora y 20 minutos hablando. Este es el episodio más largo, me parece, de este podcast. Pero en este caso, Internet hizo que la piratería fuera más fácil, sí. Llegó un momento, eso duró varios años y sigue pasando a día de hoy, no digo que no, pero ahí sí se hicieron leyes y se hicieron cosas para combatir la piratería digital, sí. A día de hoy existe muchísima menos piratería digital, sí. A día de hoy existen plataformas que es que pagas por ver Netflix, pagas por ver, por escuchar Spotify, o lo escuchas o lo ves de forma gratuita, como en YouTube, pero te ponen anuncios y por tanto... Y los creadores de contenido cobran por eso, sí. Se llevan una parte del más grande, más pequeño, lo que tú quieras, pero bueno, se ha distribuido y hay muchísima más gente viviendo del contenido audiovisual que antes. Que antes, efectivamente. Lo que pasa Y con muchísima menos producción. Yo ya no necesito ser una cadena de televisión pública o una gran productora de Hollywood para poder hacer producciones. Es que yo con mi cámara soy una productora. Correcto, que no cobras por ello, pero no te dedicas a ello. Pero podría llegar a cobrarlo. Podrías de momento no te dedicas a ello de forma profesional, pero hay youtubers que se dedican a ello de forma profesional, ¿no? Con lo cual, pues en este caso, no solo Internet, son muchas herramientas, ¿no? Internet, el hecho de que con un móvil tengas cámaras muy buenas, el hecho de que tengas inteligencias artificiales que te ayudan a hacer la edición, en fin, es una suma de muchas herramientas que ha hecho que a día de hoy haya muchísimo más contenido audiovisual y que no tengas que ser un profesional audiovisual
para incluso poderte dedicar a ello de forma profesional realmente, con lo cual después sí eres un profesional, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no eres el mejor de todos, ¿no? Pero al final con la inteligencia artificial es lo mismo, es una herramienta más dentro del arsenal de herramientas que se pueden utilizar. Y las tenemos que aprender. Y porque... como toda herramienta se puede utilizar para bien o se puede utilizar para mal. Un cuchillo se puede utilizar para cortar el jamón bien cortado o se puede utilizar para matar. ¿Vas a prohibir los cuchillos? No, porque si no, ¿cómo vas a cortar el jamón? Lo que pasa que aquel que lo utiliza para matar... Hay unas leyes que te vas a la cárcel. Hay unas leyes que lo penalizan de una cierta forma, ¿no? Igual que hay leyes que penalizan la piratería. Pero es igual de ilícita la piratería física de un bolso que la piratería digital. Hay quien dice que la herramienta te lo hace más fácil y que por tanto... Y sí, es verdad, la herramienta te lo puede hacer más fácil, pero en cualquier caso lo que hay que perseguir, y ya digo, con la piratería digital se ha hecho, es perseguir las cosas ilícitas, pero no prohibir la herramienta, porque la herramienta se puede utilizar para bien. Sí. Creo yo, ¿eh? Sí. Que ahora has sacado un tema que ya sé que ya nos hemos alargado mucho. ¿Sabes por dónde voy o no? ¿Lo alargamos o lo dejamos aquí? Has hablado de cocina y te acuerdas que yo decía que tenía un tema culinario, que quería poner una analogía con el mundo de la cocina. Pero creo que nos estamos alargando mucho. Quería poner no lo vamos a desarrollar, pero quería poner un ejemplo porque el otro día tuvimos un debate sobre las tortillas de patatas, ¿no? Y yo decía, es que las tortillas de patatas hechas en casa, a nivel de gusto, no tienen nada que ver con las prefabricadas. Pero yo veo las industriales y tal, pero yo veo que en los últimos años cada vez más gente ha dicho, bueno, pues no están tan mal, porque ya se te ha acostumbrado el gusto, ¿no? Claro, y ahí... Vamos a continuar, porque da igual, aunque sea más largo. Porque una de las cosas que se ha hablado de la inteligencia artificial en cuanto al arte es que es de peor calidad. Y por eso quería yo poner la analogía con las tortillas de patatas. Y seguramente es de peor calidad, no digo que no, es muy posible, ¿no? Y por eso tu analogía con las tortillas de patatas, de decir, oye, una tortilla de patatas bien hecha en casa, pues es mucho más buena y mucho más sana que una que puedas comprar en un supermercado, que tiene muchísimos más conservantes para que, claro, una tortilla que te haces en casa te la comes al momento, una tortilla hecha en una fábrica y después envasada y después transportada a un supermercado y después la tienes que comprar y te la llevas a tu casa y desde que se ha fabricado hasta que te la comes han pasado 10 días, pues necesita conservantes y además en la industria alimentaria le ponen potenciadores de sabor y no sé cuántas cosas más, ¿no? Con lo cual, podrías hacer la analogía, la comida hecha en casa es más buena y más saludable, incluso en el caso de la cocina, más barata, que la comida industrial, dile como quien lo quieras, industrial, digámosle industrial por no poner connotaciones que no tocan. Sí, pero ¿por qué hemos llegado a esto? Porque a día de hoy cada vez menos hay gente que sabe cocinar en casa o que quiere cocinar en casa y cada vez hay más gente que compra más cosas precocinadas para que te salen más caras, en este caso te salen saben peor o casi lo típico también de los tomates, es que los tomates de huerto y los de pues no tienen gusto, no sé qué, nos hemos acostumbrado, pagamos más, son peores, pero nos quitan mucho tiempo. ¿No? Entonces, podrías decir en este sentido que son de peor calidad que la comida hecha de verdad, por así decirlo. Son de peor calidad, pero los utilizamos. ¿Por qué? Porque es más rápido, porque es más conveniente, porque al ser más rápido, pues hoy, a día de hoy, nos dedicamos a otras cosas, trabajamos más, porque antes
típicamente de 2 miembros de la pareja solo trabajaba uno, ahora trabajan los dos, con lo cual pues tenemos menos tiempo, nos dedicamos más al ocio también, queremos hacer más cosas de ocio, con lo cual hemos aceptado en la cocina, en la comida, hemos aceptado cosas de peor calidad porque nos ahorran tiempo. Entonces, el arte... porque puedo comerme una tortilla de patatas que si yo no la sé hacer, no la podría comer. Eso también, claro, porque hay cosas que yo no sé cocinar. A lo mejor una tortilla de patatas sí, pero a lo los mejor... canelones o las croquetas o cualquier otra cosa, ¿eh? Sí, sí. Claro, si la compro precocinada, o hay gente que va de restaurante, que puedes decir, también es más caro, a lo mejor es más bueno que lo precocinado. Pero tenemos la comida rápida, que pues... No, con lo cual, es de peor calidad, pero cada vez lo aceptamos más porque nos quita tiempo. Entonces, el arte hecho por inteligencia artificial es de peor calidad. Bueno, podría ser. Podría ser. Podría ser, no digo que no. Porque yo, por ejemplo, la colección de figuras que tenemos en la wall publicadas, sí que es verdad que la inteligencia artificial no mantiene a lo mejor una coherencia, que algunos tienen la cabeza un poco más grande, otros la cabeza más pequeña, con lo cual tampoco no te van bien juntos. Que a lo mejor el estilo, o sea, ya no solo en los tamaños, sino en el estilo, es verdad que aunque va mejorando, porque va aprendiendo de ti, no sé qué, pero es verdad que le cuesta mantener según qué coherencia, no sé, es cierto que a veces yo personalmente, porque yo no tengo esas capacidades artísticas, me conformo, hay una cara que digo, es que tiene una sonrisa rara. Pero como yo no la sé arreglar, pues me conformo con esa sonrisa rara, que no está tan mal, pero pero yo me conformo. Si yo tuviera más capacidad artística, arreglaría esa sonrisa, ¿eh? Pero como sé que todavía no la tengo, pues me conformo con esa cara rara. Con lo cual, ¿es de peor calidad? Podría ser. Pues la tortilla de patatas también es de... Como cualquier herramienta... Como por ejemplo, yo qué sé, me lo invento, hablando de la cocina, una herramienta que ya fue una revolución, fue muchos años, como por ejemplo es la Thermomix, ¿no? Que una de las ideas era que para gente que supiera cocinar poco, pues como le ayudaba a cocinar. Pero bueno, al final es una herramienta más compleja que, digamos, simplemente una sartén, pero... Igualmente, en manos de un buen cocinero, a eso te iba a decir. En manos de un buen cocinero o una buena cocinera, te hace unas comidas espectaculares, pero es que ese buen cocinero, esa buena cocinera, con una simple sartén te haría lo mismo, lo que pasa es que con la Thermomix lo hace más rápido y por tanto también utiliza esa herramienta, pero la Thermomix en manos de una mala cocinera, por ejemplo yo, que en casa tengo una Thermomix, pero yo soy una mala cocinera y la herramienta a mí no me hace cocinera. No, bueno, te hace hacer cosas que están bien, pero yo te voy a decir, mi cuñado, que también utiliza la Thermomix, pero es que claro, es de estos también, que es pijins a la hora de la comida y claro, le salen unas cosas que digo, pues yo lo intento y a mí no me sale así, ¿eh? Y tengo la misma herramienta. Pero me lo como, me conformo. Y aquí en el caso del arte estaríamos hablando lo mismo. Es verdad que no siguen la misma coherencia de estilos, de vestimenta. Es verdad que algunas manos son un pelín grandes, algunas cabezas son más grandes que las otras. Es verdad lo que decía de la sonrisa, que es extraña. También es verdad que han ido mejorando lo que tú decías, la que hice hace 4 meses, no tiene nada que ver con la de hoy. Y al final lo podrías entender, el hecho de utilizar la inteligencia artificial, seguramente lo podrías entender, por hacer un poco la analogía, ¿no? Como que cada día le pides la tortilla de patatas o la paella a un cocinero o una cocinera distinto, ¿no? Un día vengo y te la compro a ti y tiene un sabor, mañana se lo pido a otro cocinero y será distinta esa paella, pasado se lo pido a otro con lo cual no estás manteniendo la coherencia. En cambio, obviamente, o sea que... Pero tu trabajo es saber escoger los restaurantes que hacen las mejores paellas y poderlo poner, si eres la guía Michelin, ¿no? Cada día irás a un restaurante distinto que hace paellas y unas las hacen mejores y peores, pero
tu trabajo como redactor de la guía Michelin es escoger los mejores, que es el trabajo que te toca hacer. Claro, y yo lo que decía es eso, ¿no? Que a lo mejor, pues eso que tú dices, que no mantiene la coherencia y tal, porque es prácticamente como si cada una se lo hubieras pedido a un cocinero distinto, ¿no? A lo mejor llega un momento que seguramente serán capaces de mantener esa coherencia, porque es como si cada día pidieras una paella, pero cada día se la pides a la misma persona, al mismo cocinero, al mismo... ¿no? Porque al final con el arte en realidad te podría pasar lo mismo, ¿no? Si yo cada día, si yo hoy pido una figura de Belén a un escultor y mañana le pido una para ir al lado, pero se lo pido a otro escultor... Que de hecho nosotras, que en Parets del Vallès siempre nos salen 300, 400 figuras en Belén porque es muy grande, al final no tenemos un único escultor, colección que nos pueda poner las 400 figuras, no hay nadie que tenga esa colección tan grande, con lo cual al final tenemos una mezcla de... Hasta ahora no usábamos impresión, cuenta hace 5 años, todas eran compradas en mercados de Navidad, algunas encargadas a un escultor, pieza única. Pero eran... O sea, la coherencia no la teníamos, y no era por utilizar inteligencia artificial, era porque habíamos contratado a distintos artistas o habíamos comprado a distintos artistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedes entender eso, ¿no? A mí no me ha cambiado el problema. O sea, es verdad que la inteligencia artificial no mantiene la coherencia y de una a la otra, pero es que en Parets, como ponemos tantas figuras, ya no la teníamos. Es que ese problema ya nos pasaba, ¿no? Con lo cual, no me ha cambiado para nada a mí ese problema, ¿no? Pues vale, pues antes también, ¿no? Y lo de la sonrisa rara, bueno, es que tenemos algunas figuras compradas a gente que se dedicaba de forma profesional a hacer figuras de Belén, que tenemos algunas de algunas colecciones de gente... Claro, es que dentro de una profesión los hay que son buenísimos y los hay que... Pues igual que si no es lo mismo ir a comer al restaurante de Ferran Adrià que ir a comer al bar Manolo de la esquina. Los dos son cocineros, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es verdad, tenemos compradas de espectaculares que mantienen la coherencia, que tienen una colección grande y tal, y son alucinantes, pero también tenemos muchas figuras. Tenemos algunas que dices, esto es más feo que... Pero también nos hemos conformado porque íbamos a los mercados de Navidad y es lo que había, ¿no? Con lo cual no me ha cambiado el problema. Que esa sonrisa rara que es que tengo exactamente el mismo problema que tenía antes. O sea, ni me lo ha mejorado ni me lo ha empeorado. Es exactamente lo mismo. Con lo cual es de peor calidad. Bueno, es de peor calidad que los mejores artistas. Sí. Puedo estar de acuerdo. Pero es de mejor calidad que la media. Pero es de mejor calidad que la media, en realidad. Y tú no siempre podías permitirte los mejores artistas, ¿no? Con lo cual, bueno, el hecho... Sí, correcto, sí. Con lo cual, mira, es verdad, es de peor calidad que el mejor, pero de mayor calidad seguramente que el 90%. Correcto. Con lo cual, pues, oye, claro, que si sigues queriendo algo top y muchísimo más barato. Es que todo juega. Claro, pero oye, que yo qué sé, que el que quiera seguir gastándose 3.000 euros en pedir un conjunto de Reyes Magos con su sequicio y quiera pagar esos 3.000, pues oye, siguen habiendo artistas que te lo van a hacer, claro. Ahora, vale, pero aquí también el tema es, yo las he creado. Yo me siento la creadora, no me siento el artista. Antes hablabas de artista y tú después has dicho profesional del 3D. Creo que fue en el episodio anterior, ¿no? Que yo en algún momento te he dicho que eras la artista 3D y tú has dicho, bueno, artista 3D no, pero técnica del 3D o... Pero yo me siento súper orgulloso, yo me siento que estas son mis creaciones. No me llamaría artista, creo que esa etiqueta está reservada a otro perfil, con lo cual no me atrevería a llamarme artista. Es posible que en unos años, en 20 años, se le pueda llamar artista, pero creo que ahora esa etiqueta no toca.
creadora, llamémosle creadora, pero yo siento que soy la madre de esas figuras. Claro, me porque siento al final... mías, me siento orgullosa. Le he dedicado tiempo, no le he dedicado 100 horas, le he dedicado menos, vale, pero también he hecho más figuras, con lo cual yo le he dedicado horas, yo me... ¿Sabes? Claro, yo me y ahora siento que creadora. estoy viendo una figura que la tengo aquí enfrente, está detrás de la cámara, de una que has hecho recientemente, que yo no la había visto todavía, que es una mujer que está andando, que se le nota perfectamente que está andando, que va así con los brazos contra el cuerpo porque lleva un montón de ropa que la está como abrazando, pero básicamente para que no se le caiga, y está mirando de lado, que no sé qué estará mirando, pero la verdad es que tiene el pelo que la verdad es que está un recogido súper bonito, con una falda, con una sobrefalda de delantal o algo por encima, en fin, que yo antes me la he mirado y le he dicho, vaya figura, esta es espectacular. Después sí que es cierto que te he venido y te he dicho, oh, los pies son un poco grandes. Le han quedado grandes los pies a esta mujer. Si lo pusiéramos a escala real, esta mujer gastaría un 50 de pie. Pero yo me siento súper orgullosa, yo me siento creadora. No me puedo llamar artista, o no me quiero llamar artista, o no creo que se tenga que llamar artista, o escultora, no, porque pero creadora sí, yo he creado esa figura, ¿sabes? Claro, porque tú le has pedido la inteligencia. No, ¿cómo la hiciste esta que eres Cristo, por ejemplo? Pues lo primero que hice fue una lista de figuras que quería, poses que quería, yo qué sé, una lista de 50 figuras que quería ir creando en algún momento, de cosas que hablamos en el plan, Belén, que a veces decimos, uno de rodillas, cogiendo no sé qué. Porque muchas veces hablamos en el Belén de, ostras, ahora cuando lo montamos cada año, es que nos vendría muy bien que hubiera una figura que estuviera haciendo esto y a lo mejor la encontramos y a veces no. Pues yo voy anotando estas cosas y al final, cuanto más, y voy haciendo lista de, oye, ¿qué necesitamos? Siempre habíamos dicho que tenemos figuras, que no tenemos figuras que estén como hablando, ¿no? Porque todas llevan una oveja o no sé, y si, no sé, que nos falta... Que todas están caminando por el camino con la oveja colgando o con un cesto colgando, pero quisimos hacer una escena en la que en una plaza del pueblo había gente haciendo corrillo, hablando, y decías, era un poco raro la gente hablando ahí con la oveja colgando, porque estaban en pose prácticamente de estar andando, ¿no? Con lo cual... Pero era un andando, pero además muy estática. Sí, porque no tenía el dinamismo, ¿no? Entonces, bueno, yo voy haciendo lista, pues cuando voy a visitar otros belenes, y aparte, pues también se le he pedido a ChatGPT, dame una lista de, en esta escena, qué figuras podría poner, no sé cuántos. Después le pedí a ChatGPT que me hiciera una imagen de la figura que yo ahora quería. Por ejemplo, esta de esta mujer con con ropa que está aquí abrazando. ChatGPT me hizo la imagen, varias versiones. O sea, primero como si fuera una foto. Primero como si fuera una foto, como un dibujo, y después con ese dibujo se lo pasé a otra inteligencia artificial que hizo el modelo. Vale. Y después lo tuve que retocar cada vez menos, pero algunos lo tengo. Este no tenía 6 dedos, que otras veces me han pasado. Pero tiene unos pies enormes. No, pero tuve que retocar algo en el pelo, que tú has dicho que el pelo está muy chulo, pero había un par de cosas que si las hubiera impreso hubieran quedado raras. No me costó mucho, tengo que decir que claro, es que en los últimos 4 o 5 meses es que también ha cambiado un montón. Cada vez me salen mejor, cada vez las tengo que retocar menos. Hay otra al lado que también hizo Laura, que también está súper bien, que también es muy chula, que lleva un botijo, que antes le he dicho, este botijo es raro, tiene 3 pitorros y los botijos tendrían que tener 2. Y es un pelín grande. Por eso lo de la calidad, ¿ha bajado la calidad? Pues sí, yo qué sé. Pues hay un botijo con 3 pitorros, pues... Podría ser, pero yo me siento súper orgullosa. A lo mejor es verdad que el botijo es grande o que los pies son grandes, pero tienen un dinamismo que antes no tenían las figuras. Pero claro, respecto a lo que decías antes, que a lo mejor ha bajado la calidad respecto al super profesional, ¿no? A lo mejor si tú esta figura se la pidieras a un profesional de verdad, a un escultor de verdad, te haría algo mejor que eso, ya veríamos cuánto te pediría para hacer ese trabajo. ¿Cuánto costaría? Seguramente es peor que
el mejor de los artistas, ya digo, pies grandes, botijo grande. Que tampoco es tanto. No es tanto, es muy poquito, pero en fin. Pero claro, si quieres ser... Si quieres ir a la calidad de verdad, pues esas cosas cuentan. Sin embargo, es mejor que lo que tú serías capaz de hacer. Ah, no. Bueno, claro. O es mejor que las figuras que ahora venden en el chino. O es mejor que algunas figuras que venden en mercados de Navidad ahora mismo. Con lo cual, en realidad, ha mejorado la calidad porque nosotras mismas hicimos unas primeras figuras. Hace 5 años. Hace 5 años en las que solo teníamos el esqueleto y nosotras hicimos la ropa y la pose y tal y no sé qué. Con lo cual, sí, a lo mejor es de peor calidad que el mejor de los mejores, pero que es de muchísima mejor calidad que lo que nosotras somos capaces de hacer, es de muchísima más calidad. Con lo cual, como mínimo para nosotras nos ha subido el nivel de lo que nosotras vamos a poner en nuestro Belén. Porque es de mejor calidad que lo que hubiéramos hecho nosotras a mano. Porque lo que antes decía Cristina de los 3.000 euros, hubo un año que en la agrupación nos gastamos 3.000 euros contratando a un escultor que hizo una pieza única. No, fue todo un conjunto de unos reyes con sus... Pero que nos gastamos 3.000 euros. Pero de eso hace más de 10 años y no lo hemos vuelto a hacer. Porque no nos podemos gastar 3.000 años en un único conjunto de figuras cada año. No lo hemos vuelto a hacer. Y esas son espectaculares. Y son de mejor calidad. Y son de mejor calidad que estas que ahora tenéis en la web de la UAL. Pero estas que tenéis en la web de la UAL son de muchísima más calidad que algunas que hemos visto en los mercados de Navidad de los últimos años. Creo, sinceramente. Sí, completamente. Con lo cual, pues lo que hemos dicho antes, son de peor calidad que el mejor, pero de mayor calidad que la gran mayoría. Correcto. Entonces, bueno, pues ahora creo que sí que lo podríamos... La tortilla de patatas hecha en casa. Es lo único... Es que teníamos el debate que Cristina ya se ha acostumbrado a las tortillas de patatas y decía, bueno, no están tan mal. Y yo decía, no, la tortilla de patatas... Sin embargo, a mí las croquetas caseras me gustan más y las croquetas precongeladas, industriales, pues, y en cambio a las croquetas le da igual. En fin, que cada cual tiene el límite donde lo tiene y en las cosas que lo tiene, y dentro del arte es otro. Habrá quien, como lo que has dicho, la web esa, que aquí no se utiliza inteligencia artificial y ahí no se utiliza inteligencia artificial, pues vale. Pues aparecerá otra plataforma donde sí que se permita, porque la mentalidad, el estigma social que ahora hay, la inteligencia artificial, lo que tú has dicho, en algunos sectores está muy bien visto, como la informática, pero hay en otros sectores, como en el arte, que está estigmatizado. Ahora, pero en 10 años, ese estigma social yo creo que no lo tendrá. Con lo cual, a día de hoy hay pues el hecho de que según quien se posicione en contra de la inteligencia artificial, puede que a día de hoy le haga subir el caché solo porque se ha posicionado en contra de la inteligencia. Y a lo mejor a nosotras nos baja el caché porque si yo ahora te he dicho en la web de la UAL todas las figuras que hay están hechas con inteligencia artificial, yo sé que ahora la inteligencia artificial tiene un estigma social, sobre todo en el arte, con lo cual que yo diga esto, pues a lo mejor baja el caché, pero estoy segura que en 10 años ese estigma social ya no... Pero ahora me ha bajado el caché, pues sí. Pues bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pues es lo que hay, tendré que ajustar precios, tendré que jugar a mi liga, pues yo juego a mi liga, pues ya está, y yo sé que esa liga va a cambiar. Pues, sí. Pues así será. ¿Vale? Pues nada, lo dejamos aquí. Ya veis que no, vamos, que yo creo que hemos afrontado bastante el debate de la inteligencia artificial, hemos dado nuestra opinión y hemos dado algunos razonamientos que obviamente habrá otros que si queréis abrir este debate en los comentarios, pues nosotras estamos más que abiertas a entrar en cualquier tipo de debate. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós.